Buenos días, familia de Benecer. Muy buenos días a todos los que nos acompañan por esta plataforma. En esta mañana te invitamos a que juntos podamos glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Ahí donde estás, no sé si te encuentras en tu casa o en otro lugar, te invitamos a que juntos podamos unirnos en alabanza y en adoración antes de poder escuchar la palabra de Dios. Así que en esta mañana todos juntos vamos a decirle: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Dice en el Salmo 148, 11, alaben todos el nombre del Señor, porque solo su nombre es muy grande y su gloria está por encima de la tierra y toda la creación. La creación alaba el nombre de Cristo. Y todos juntos en esta mañana le decimos al Señor con esa alegría: ¿quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, Dios poderoso, de ti canta la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y son para ti, Señor. Le decimos juntos: todas las cosas son de ti y para ti. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te
siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre, Señor. En este tiempo difícil que estamos atravesando, viviendo, puede ser que un ser tuyo de la familia partió a la presencia del Señor, o por ahí estás pasando por una dificultad grande. Te quiero decir que el Señor poderoso está con nosotros. La palabra de Dios dice en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué no le decimos y declaramos juntos al Señor esta alabanza tan poderosa? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma
reinas sobre toda autoridad, sobre toda potestad. A ti te damos la gloria, Señor, y tú reinas para siempre en cada uno de nosotros. Mi alma clama por ti. 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 Mi hermana, te invito a que en este tiempo sigas buscándole al Señor, sigámosle buscando a Dios mediante su palabra y mediante la oración. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Tenemos la celebración de la Cena del Señor, como es habitual para las iglesias de la Unión Cristiana Evangélica. Cada primer domingo celebramos la Cena del Señor. Por tanto, yo le invito a que usted se prepare para ese momento de la Cena del Señor en el día de hoy. En medio de la pandemia del coronavirus, muchos se han identificado con Cristo a través de las plataformas virtuales. Muchos pastores, muchos misioneros, muchos líderes de ministerios, muchas iglesias se han mostrado, se han revelado en medio de la pandemia. Pero aún hay personas que les es difícil identificarse o se avergüenzan de identificarse como cristianos dentro de su comunidad, dentro de sus familias y aún en sus trabajos. Ser cristiano es identificarse completamente con la persona de Jesucristo y con la verdad del Evangelio. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 3:15. Pablo le recuerda a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En aquellos días, una columna no solo se empleaba para sostener una estructura, sino también se levantaban columnas en los mercados para poner avisos encima de ella. Así era un poste de anuncios. En otras palabras, como columna, la iglesia debe sostener la verdad, tal como una columna sostiene en el techo de un edificio, una estructura bastante pesada. Y como baluarte y fundamento, la iglesia debe defender y proclamar la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, porque Dios ha escogido a la iglesia para proclamar y exhibir su verdad. La iglesia enfrenta amenaza constante del enemigo y lo ha enfrentado desde los primeros días de la vida de la iglesia,
cuando el Espíritu Santo descendió allá en el Pentecostés, en Hechos 2. Ahí comenzó la iglesia del Señor y desde ese momento fue atacado por el enemigo. No tanto de destrucción, aunque hubieron muchas persecuciones locales, persecuciones imperiales que intentaron hacer desaparecer esta fe, hacer desaparecer a los cristianos, matándolos a lo largo de los años, por muchos siglos. Fueron rechazados, fueron marginados, fueron ultrajados. Pero hermanos, la destrucción que el enemigo ha levantado o la amenaza que el enemigo ha levantado en estos días es la distracción. La distracción. La verdad es que el enemigo de la iglesia puede distraer nuestra atención, nuestro enfoque. Entonces ha destruido efectivamente nuestro mensaje. Quiere que perdamos de vista al Salvador. Quiere que nos desenfoquemos. Por esa razón, en la carta de los Hebreos, el autor, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, escribe, exhortando a los creyentes de aquel momento que también eran perseguidos y también podrían haber sufrido la distracción o el desenfoque. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. William MacDonald escribe en relación a este pasaje lo siguiente: a lo largo de la carrera deberíamos apartar la mirada de cualquier otro objeto y mantener la vista fija en Jesús, el más grande corredor. No solo comenzó la carrera, sino que la terminó victorioso. Para él, la carrera iba desde el cielo a Belén, y luego al Getsemaní, y el Calvario, y luego al sepulcro, y de vuelta al cielo. En ningún momento vaciló ni miró atrás. Mantuvo la mirada en la gloria venidera, cuando todos los redimidos serían reunidos eternamente con él. Por tanto, mis hermanos, nosotros tampoco podemos distraernos y quitar la mirada del Salvador. Por eso, aquí en Hebreos 12 nos dice que debemos correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no desanimarnos por ninguna circunstancia, por ninguna razón. Aunque estamos viviendo en medio de una adversidad, en medio de pruebas sin número, no podemos desmayar, ni mirar atrás, ni desanimarnos. Debemos seguir adelante. Nosotros estamos completamente identificados con Cristo y tenemos un mensaje que proclamar, la verdad del Evangelio. Él es, como dice una canción, Él es quien renueva nuestras fuerzas y guía nuestros pasos. Jesucristo. Somos redimidos, santificados y sustentados por lo que Jesús realizó por nosotros en la cruz, y mediante el poder de su resurrección, el Evangelio es la noticia más importante que cada uno de nosotros debe anunciar en medio de esta pandemia. Por tal razón, he titulado al mensaje de esta mañana, No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Hoy Dios hace un llamado a su iglesia a regresar a lo que es de suma importancia, el Evangelio. Pero no cualquier Evangelio, sino el Evangelio puro que se nos presenta en la Escritura. David Harvey dice, el Evangelio es el corazón de la Biblia. Todo en las Escrituras es la preparación para el Evangelio, la presentación del Evangelio o la participación en el Evangelio. Por tanto, vamos a hablar en esta mañana de este asunto de no avergonzarnos del Evangelio. Como el apóstol Pablo escribe en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad nueva, Señor, de poder estar reunidos.
y de escuchar tu palabra, Señor, a través de este medio virtual. Rogamos, Padre, que tú nos hables, Señor, al corazón, que puedas, Señor, imprimir las verdades de tu palabra, Señor, en nuestra mente y podamos, Señor, bajarlo, Dios, a nuestra vivencia cotidiana, Señor. Que podamos vivir conforme a tu palabra, aún en medio, Señor, de esta situación en la cual nos encontramos en este tiempo. Que podamos seguir proclamando, Señor, la verdad del Evangelio. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No me avergüenzo del Evangelio. Vamos a hablar solamente de dos ideas principales, dos ideas grandes en esta mañana. El fundamento del Evangelio es Cristo. En primer lugar vamos a hablar de esto. El fundamento del Evangelio es Cristo. El centro, el corazón del Evangelio es Cristo. El Evangelio tiene que ver con una persona, está asociada a una persona, a Jesucristo. Independientemente de Cristo no podemos hablar del Evangelio. Sin Cristo no hay Evangelio. Dice Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si uno subraya, hermanos, las palabras claves de estos versículos, ¿sí? Va a notar la palabra poder, la palabra Dios, salvación, cree, justicia, justo, vivirá y fe. Pero, ¿qué significado tendrían, mis amados hermanos, estas palabras sin Cristo? Ningún significado tendrían. Las palabras pueden sonar muy bien, pero sin Cristo, hermanos, no tienen sentido. La primera palabra clave es poder. Poder. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esto lo sabía muy bien el apóstol Pablo por experiencia propia. En sí mismo. Dios había derramado su poder sobre la vida de Saulo de Tarso. Un poder que le transformó. Un poder que cambió su vida. No solo lo sabía por sí mismo, por experiencia personal, él había visto a muchas personas que eran inmorales, adoradores de ídolos, ser transformados a lo largo de sus viajes misioneros. Había visto cómo obraba el poder de Dios de primera mano. Esto significa que una fuerza potente que puede abrirse paso por cualquier obstáculo, el poder de Dios. No hay corazón tan duro que el poder de Dios no pueda traspasar. No hay corazón tan duro, no hay persona que no pueda alcanzar el perdón de Dios. No hay persona que no pueda ser transformada por el poder de Dios. Este poder es el mismo Cristo resucitado, quien es el Espíritu vivificante y resulta en la salvación para todo aquel que en Él cree. El Evangelio es un mensaje que transforma, sin duda es así. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos testigos de esto. Nuestra vida fue transformada por este Evangelio poderoso. Y hoy no somos los mismos de lo que éramos antes. Nuestra vida ha cambiado. Entonces el Evangelio es un mensaje que transforma, es un mensaje que cambia vidas, es un mensaje poderoso. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque aun cuando soy débil, entonces soy fuerte. En este momento estamos enfrentando necesidades. Y quizás no hay persecución, pero también nos sentimos débiles y frágiles. Hay angustia en nuestro corazón. Pero aun que experimentamos angustia, aunque nos sentimos tan frágiles, aunque pasamos por distintas circunstancias, por distintas necesidades, por distintas pruebas y situaciones, el poder de Dios, el poder de Cristo nos permite enfrentar y superar estas situaciones. La debilidad humana abre el camino
para más entrada del poder y la gracia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe en este pasaje: cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Cuando nos damos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, pues es cuanto más dependemos del poder de Dios, es cuanto más acudimos a la gracia de Dios, es cuanto más acudimos a Dios y dejamos que Dios obre en nuestra vida. Pablo escribe en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquí habla, hermanos, de un conocimiento que Pablo ha experimentado en carne propia de Cristo, la certidumbre de la inmortalidad para los creyentes y del triunfo sobre el pecado. Dice, hermanos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Si uno saca a Cristo, no hay poder para el perdón, ni siquiera, hermanos, para vivir la vida cristiana día a día, y mucho menos pensar en una futura resurrección. El Evangelio es poder de Dios. La segunda palabra clave es la palabra Dios. Poder de Dios. Se habla del poder de Dios en este pasaje, también se habla de la justicia de Dios. ¿Qué es esa palabra, hermanos? La palabra Dios sin Cristo. Pues nada. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio fue el Logos, la palabra, la razón, la explicación de Dios. La explicación estaba con Dios y la explicación era Dios. Y la explicación se hizo carne, dice el versículo 14, y habitó entre nosotros. El Verbo es el Hijo de Dios. ¿Cuál estaba hablando de una persona? ¿Cuál estaba hablando de Jesucristo? Dios se ha expresado plenamente a la humanidad en la persona del Señor Jesucristo. Se ha mostrado, se ha revelado, se ha dado a conocer Dios mismo en la persona de Jesucristo, en el Cristo hombre. En el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios verdaderamente ha venido en carne. Esto no es una invención de las personas, no es una fábula, no es un cuento. Dios verdaderamente ha venido a esta tierra. Dios en persona vino a esta tierra. Al venir al mundo en un cuerpo humano, Cristo nos ha revelado perfectamente a nosotros cómo es Dios, su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su compasión, su justicia, su santidad. Y su cuerpo era la tienda en el que vivió entre los hombres durante 33 años. Al morir por nosotros en la cruz, nos ha comunicado cuánto nos amaba Dios o cuánto nos ama Dios. Si uno pierde a Cristo, pierde la explicación de Dios. Y Jesucristo es la explicación de Dios, es la expresión misma de Dios. La tercera palabra que aparece es la palabra salvación. Salvación. Dice, es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 30, dice, Simeón, el hombre avanzado de edad, toma en sus brazos al bebé de María, a Jesús. Mira hacia el cielo y dice, porque han visto mis ojos tu salvación, porque han visto mis ojos tu salvación. La salud espiritual se le presenta a Simeón como universal y espiritual, una liberación. El Mesías prometido del Antiguo Testamento estaba en las manos de este anciano, de Simeón. Dice, mis ojos han visto tu salvación. Y nosotros, hermanos, también podríamos decir, nuestros ojos han visto la salvación de muchos. Muchos han alcanzado la salvación en Jesucristo, una completa libertad de la esclavitud del pecado. Han pasado de muerte a vida. Sus vidas fueron transformadas, cambiadas. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo, con exclusión de cualquier otro. ¿Sí? Y esto lo ha dicho el apóstol Pedro allá en el Sanedrín. A 70 judíos reunidos allá, les ha dicho, en ningún otro hay salvación. Ni siquiera en la religión judía. Entonces, no hay
otro, no hay ningún otro nombre que pueda ir al lado de Jesús, ni en la India, ni en la China, ni en el África, ni en América. No hay, solamente en el nombre de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo se puede alcanzar la salvación. Cristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, en ningún otro hay salvación. Si tú aún estás buscando la salvación en una religión, en una iglesia o en alguna persona en algún líder fundador de alguna religión, pues vas por mal camino. Debes acudir a Jesucristo para la salvación. Si uno elimina a Cristo, elimina también la salvación eterna. La salvación se encuentra en Jesucristo y en nadie más. La cuarta palabra que aparece es la palabra creer. Creer, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos cuenta cómo Dios, por su poder, salva a todo aquel que cree en su Hijo. Para todas las personas es de la misma manera, no importando si esa persona es rica o pobre. Todos alcanzan la salvación creyendo. Dice Hechos 16, 30 al 31, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las únicas personas a quienes se les dijo en el Nuevo Testamento que creyesen en el Señor Jesucristo eran pecadores, bajo convicción de pecado. Cuando un pecador se da cuenta que está perdido, que no puede hacer nada, que carece de esperanza alguna, que va de camino al infierno, y cuando se le diga que crea en Jesucristo como Señor y Salvador, lo va a hacer pronto, porque tiene convicción de pecado. Sabe que está sin esperanza. Sabe que no puede hacer nada por sí mismo para salir de esa situación de esclavitud, de dependencia, de vicio, de adicción. Por eso la Escritura dice en el Evangelio de Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Juan 5:13, 1 Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí se nos habla de la certeza. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos la certeza de la salvación o la seguridad de la salvación. Y eso no porque esté basado en nuestros sentimientos, no porque lo sintamos así, sino porque la palabra lo dice y confiamos en la palabra de Dios. Dice: tiene vida eterna, y eso lo sabemos por la palabra de Dios. Pero también aquí en este pasaje dice: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si tú aún no has creído en este nombre, en la persona de Jesucristo, en el Salvador del mundo, pues tienes la oportunidad de hacerlo en esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo. La otra palabra clave en el versículo 17 es justicia. ¿Qué es la justicia sin Cristo? Dice el pasaje: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Aquí la justicia de Dios parece referirse de manera especial a su manera de justificar a los pecadores por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios demanda el castigo del pecado. Y la pena del pecado es la muerte eterna. Eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Alguien debía morir, o toda persona debía morir por su pecado. Sin embargo, hay alguien que murió por los pecadores, y esa persona es Jesucristo, a quien estamos recordando en este día, o a quien recordaremos en este día. Recordaremos la obra de Cristo a favor nuestro, a favor del hombre pecador. Cristo murió en la cruz por los pecadores. El amor de Dios proveyó lo que su justicia exigía, un sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado en la cruz por nosotros. Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir como sustituto por los pecadores, pagando completamente la pena del pecado. La justicia de Dios exigía que la pena del pecado fuese pagada. Por tanto, la justificación se obtiene por la sola fe en Jesucristo.
Él es el sustituto. Él es quien murió por los pecadores en la cruz del Calvario. 1 Corintios 1, 29 y 30 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aparte del Señor Jesucristo no hay justicia. Es imposible hablar de una justificación. Y luego, la palabra que menciona este pasaje es la palabra justo, en el versículo 17. La palabra justo dice: mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra es simplemente otra descripción del Señor Jesucristo. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La idea central de este pasaje de 1 Pedro 3:18 es el sufrimiento inmerecido que Cristo padeció por nosotros, por cada uno de nosotros. Aquella semana de la pasión en Jerusalén que terminó en la crucifixión. Cristo fue crucificado en el monte Calvario por nosotros. Jesucristo padeció por los pecados y lo hizo voluntariamente. Sus padecimientos fueron voluntarios. Él hizo expiación padeciendo en lugar de los injustos, de los pecadores. Luego tenemos la palabra vivir. ¿Qué es el vivir sin Cristo? No podemos hablar de vida nueva sin Cristo. Vivir. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. 1 Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí se habla de tener o no tener al Hijo. La vida eterna no se encuentra en la educación. La vida eterna no se encuentra en las filosofías que están de moda en estos días. No está en la ciencia, no está en la tecnología, no está en las buenas obras, no está en ninguna religión. La vida eterna se encuentra en la persona de Jesucristo. Ni siquiera en una iglesia, sino tiene que ver con una persona, la persona de Jesucristo. Es imposible tener vida eterna, vida nueva, vida abundante, aparte de Jesucristo. Para tener vida eterna debemos tener al Hijo de Dios. El que no tiene el Hijo, dice la Biblia, no tiene la vida. La vida eterna es inseparable de Jesucristo. Si tú quieres tener vida eterna, debes creer en Jesucristo. Debes tener a Cristo. Y en esta mañana quiero preguntarte, ¿tienes ya a Jesucristo? Por último, tenemos la palabra fe. ¿Cómo esta fe, del cual nos habla el apóstol Pablo, está relacionada con la persona de Cristo? La palabra fe dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a explicar más adelante este versículo 17 un poco más, pero según Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y habla de Jesucristo como el autor y consumador de la fe. De esta fe en el cual nosotros nos encontramos, la fe en Jesucristo, la fe cristiana, es una fe que se vive. Cristo es el autor, el pionero de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo. Él es un hombre de fe y obediencia. En su carne, en su humanidad, fue un hombre de fe y obediencia a Dios. Él nos ha mostrado cómo es vivir una vida de fe. Como escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios, que no vivimos por vista, sino por fe. Es decir, nosotros vivimos, hermanos, confiados en Dios, nuestro Padre Celestial. Jesucristo es el pionero de la fe personal. Él vivió en esta tierra a sus 33 años con plena confianza en Dios. Nosotros, mis amados hermanos, también debemos vivir. Si usted conoce a Dios a través de Jesucristo, si Cristo mora en su corazón por su Espíritu Santo, pues tiene que vivir confiado en Dios, aún a pesar
de encontrarse en medio de esta pandemia, de una incertidumbre tal que uno no sabe cuándo puede partir de este mundo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 leemos: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, pues sería imposible pensar también en una resurrección futura. La fe de los creyentes sería vana, vacía, sin provecho, carente de todo poder, pero no habría perdón de pecados. Así, rechazar la resurrección de Cristo es rechazar el valor de la obra de Cristo. Nosotros los creyentes creemos en la resurrección, y también creemos que un día los muertos en Cristo resucitarán. El Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. Cristo es el fundamento del Evangelio. Si uno elimina a Cristo, acaba con el Evangelio. No podemos hablar de un Evangelio puro, de un Evangelio genuino aparte de Jesucristo. Debemos creer en Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre, tal como se nos muestra y se nos presenta en la Escritura. Él es el fundamento del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque Cristo es el fundamento del Evangelio. En segundo lugar, Cristo es la explicación del Evangelio. La explicación del Evangelio es Cristo. Ahora Pablo da una explicación un poco más detallada en el versículo 17, donde dice, del Evangelio, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La palabra traducida, la palabra revela, que se traduce aquí, proviene de una palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma y puede expresarse como quitar el velo. Esta palabra revela, quitar el velo o descubrir. Y si podemos pensar en una ilustración, tendríamos que pensar en una boda, cuando la novia entra con el rostro parcialmente tapado, ¿sí?, oculto, ¿verdad? Una mujer quizás sueña con ese momento y ha soñado muchos años, y cuando vemos a la novia entrar y caminar, todos nos ponemos de pie y empezamos a aplaudir, y cuando la novia llega al frente del altar, donde está el pastor quien oficia el matrimonio y donde el futuro marido está esperando, de pronto el pastor dice: ¿quién entrega a esta mujer para que se una en matrimonio a este hombre? Y el padre dice: nosotros lo entregamos, su madre y yo. Y en ese momento el padre levanta el velo y le da un beso como de despedida, y diciendo que desde ese momento, pues esa mujer, esa joven, esa hija pertenecerá a otro y al hombre con quien se casa. Y luego de levantar el velo, le da un beso en la mejilla y lo entrega a la persona con quien se casa ese día. Entonces, de esa manera, el rostro de la novia al final se revela, se muestra al novio, y la novia vive con el novio desde ese día. Entonces, la justicia de Dios, en primer lugar vamos a hablar aquí de la justicia de Dios versus la justicia del hombre. La justicia de Dios versus la justicia del hombre. La justicia de Dios estuvo velada como un misterio, un velo muy grueso separaba a la humanidad del lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, a ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Pero el Evangelio, o sea, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo ha quitado el velo. De hecho, mientras Cristo colgaba en la cruz y dijo las últimas palabras: consumado es, en ese mismo momento, dice la Escritura en los Evangelios, el velo del templo de Jerusalén se separaba del lugar santísimo. Al final fue revelado el lugar santísimo a toda la humanidad. El velo se rasgó de arriba para abajo, como si la mano invisible de Dios hubiese roto y levantado el telón. El Evangelio ha revelado a la persona de Dios por medio de Cristo. El Evangelio ha revelado a la persona de Dios por medio de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo.
hizo posible que este velo quedara abierto. Y hoy tenemos un acceso directo a Dios. No necesitamos de mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura, es Jesucristo hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Por tanto, si tú aún no has creído en Jesucristo y en medio de esta pandemia has estado considerando esta fe, la fe cristiana, que no tiene comparación alguna porque no estamos hablando de una religión, sino de una relación personal con Dios, de una reconciliación con Dios. Si tú aún no has creído en Jesucristo, pues el velo está abierto y hoy puedes acudir a Cristo, al trono de la gracia de Dios y alcanzar el oportuno socorro en esta mañana. Pablo escribe en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El velo ha sido levantado, de manera que ahora tenemos la revelación completa de Dios por medio del rostro de Cristo. Dios se nos ha mostrado a través de Jesucristo. Nosotros tenemos acceso a través de Cristo a Dios. ¿Y qué es lo que se ha revelado entonces? Pablo dice, la justicia de Dios se ha revelado. Entonces, lo que Dios es, el hombre no puede ser. En segundo lugar, lo que Dios es, el hombre no puede ser. La justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. La justicia de Dios es su esencia. Dios es perfecto en santidad, sin pecado y justo, recto, puro. Lo que Él es, nosotros no podemos ser nunca. Dice Romanos 3, 9 y 10, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, lo que Dios es, el hombre no puede ser por sí mismo. Dios es santo, justo. Nosotros somos pecadores, somos injustos. En tercer lugar, lo que Dios tiene, el hombre no puede tener. Lo que Dios tiene, el hombre no puede tener. Además de la justicia, no solo es lo que Dios es, sino lo que Dios tiene. Y lo que tiene, nosotros no lo tenemos. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros bajo como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este pasaje, mis amados hermanos, confiesa la impureza personal de toda persona y admite que nuestras mejores obras o justicias son como trapos de inmundicia. Literalmente está hablando, hermanos, de trapos menstruales. Entonces, no es raro que seamos como hojas secas, llevados por el viento en nuestras propias maldades. Se habla de muerte espiritual. Hay muerte espiritual en este mundo. Hay muchas personas que aún viven en esta condición. Con razón escribe el apóstol Pablo en Romanos 3:23, un pasaje muy conocido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios es su esencia, es la esencia de la persona de Dios. Es lo que Él posee, es lo que nosotros no poseemos y lo que no tenemos. La diferencia entre la justicia humana y la justicia divina no es una cuestión solo de posición. No es que Dios tenga más justicia y nosotros menos justicia. Y por más que nos esforcemos nosotros por alcanzar la justicia, nunca podríamos acercarnos a la justicia de Dios. Eso es una religión inventada por los hombres. Intentar agradar a Dios por las buenas obras, pensar que uno es bueno y merece el cielo o cree que se puede ganar el cielo. No es con esfuerzo humano. Todo esfuerzo humano es insuficiente. Solamente podría llamarse orgullo o jactancia. La persona que es consciente de su naturaleza pecaminosa sabe que jamás va a satisfacer la justa demanda de un Dios santo. El apóstol Pablo solía pensar que tenía lo que necesitaba para estar ante Dios. Él dice en Filipenses que tenía un linaje, Filipenses 3, que tenía un linaje, tenía una educación, tenía una posición ante el Sanedrín, él era fariseo, una posición, una pasión por el Dios de Israel, tenía un celo religioso impresionante, pero más adelante, cuando se encontró con el Evangelio de Cristo,
pasó a decir, como podemos leer en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ninguna posición, ¿sí?, ninguna educación, ningún linaje, ninguna dinastía, lo que sea, nos hace aceptos ante Dios. Solamente somos aceptos a través de Jesucristo. Esa fue también la agonía de Martín Lutero, el reformador del siglo XVI. Él estudió y estuvo en un monasterio, el monasterio agustiniano, y buscaba guardar la ley celosamente para obtener la misericordia de Dios. Uno no puede estudiar Romanos 1:17 sin cruzarse con la experiencia del reformador alemán Martín Lutero. Este monje intentaba reformar su vida personal, buscaba un cambio, pero antes de comenzar la reforma de la iglesia, lo que hoy se llama la reforma protestante y es conocido por la historia del cristianismo, Martín Lutero agonizaba por su alma. Más allá de que era un hombre impecable, un monje impecable que cumplía con todos los ritos que exigía la iglesia en aquel momento, su deseo de alcanzar la paz con Dios era tan grande, su temor de estar un día frente a Dios era tan profundo, que los del confesionario ya estaban cansados de escuchar sus confesiones. Él pasaba horas y horas orando, intentando encontrar la paz al confesar sus pecados, cumpliendo rituales de la Iglesia Católica Romana y repitiendo la misma vez, lo mismo cada vez, todos los días, muchas veces en la misa. Más adelante, cuando Martín Lutero obtuvo su doctorado y comenzó a enseñar en la Universidad de Gutenberg, empezó a enseñar el libro de Romanos. Y esto está bien reflejado en la película Lutero, ¿sí? Si alguno no lo ha visto todavía, puede ver la película Lutero que está en el internet, lo puede buscar en YouTube si quiere. Fue el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos que lo enfureció. Él dijo: yo sabía que la justicia de Dios se revela en la ley, pero ¿por qué se revela también en el Evangelio? Una incertidumbre, una pregunta que se levantó en su mente, en su interior. Y él escribió lo siguiente, y quiero leerlo en esta mañana. Es como si no fuera suficiente que los pecadores miserables están condenados eternamente por el pecado, cargados sobre ellos por medio de la ley de los 10 mandamientos. Ahora debemos agregar tristeza sobre tristeza, ya que el Evangelio mismo trae su justicia e ira. Luego escribe: anhelaba con ansias comprender la epístola del Pablo a los romanos, y lo único que me lo impedía era esa frase, la justicia de Dios. Porque pensé que significaba la justicia por la cual Dios es justo y trata justamente castigando al impío. Si bien yo era un monje impecable delante de Dios, era un pecador con una conciencia sucia. No tenía seguridad alguna de que mis méritos pudieran satisfacer a Dios. Por ende, no amaba a un Dios justo, sino que lo odiaba y murmuraba de él. Pero me aferré a los escritos de Pablo y anhelaba saber qué quería decir con el Evangelio revelado en la justicia de Dios. Reflexioné día y noche en esto hasta que vi la justicia de Dios, por la cual, por medio de la gracia y misericordia, Dios nos justifica por medio de la fe. Desde ahí en más me sentí renacido, como si hubiera pasado las puertas del paraíso. La Escritura en su totalidad pasó a tener un nuevo significado, y ese odio que la justicia de Dios me había dado pasó a transformarse en un dulce amor difícil de describir. Este pasaje de Pablo pasó a ser para mí la puerta al cielo. Palabras de Lutero. Martín Lutero aprendió que Dios debe intervenir y darnos algo de lo que Él es, nosotros no. Su justicia. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justicia de Dios se revela a través de la fe, pero de la fe en Jesucristo, no de otra manera.
En cuarto lugar, lo que Dios da, el hombre debe recibir. Lo que Dios da, el hombre debe recibir. El Evangelio revela que la justicia de Dios no es solo lo que Él es, lo que Él tiene, sino también la justicia de Dios es lo que Él da. Es algo que Él provee a los pecadores que se encuentran en bancarrota. Y lo único que nosotros podemos hacer es recibir. Pablo escribe en Filipenses 3, 8 y 9, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, la justicia de Dios es una justicia que Él provee por medio de la fe en Cristo. Alguien dijo, la redención entonces es como si fuera una matemática celestial. Cuando usted deposita su fe en Cristo, Dios resta el pecado de su cuenta y le agrega justicia. Todo lo que Él puede sacar de su cuenta es pecado y todo lo que sale de su cuenta es justicia, es decir, de la cuenta de Dios, es justicia. Y de la cuenta nuestra solamente sale pecado y pecado y pecado. Y de la cuenta de Dios sale su justicia. La frase en el versículo 17 dice, por fe y para fe. Puede significar varias cosas, mis amados hermanos. Creo que es otra manera de decir, la justicia de Dios se revela y se recibe solo mediante la fe. Y esa fue la proclamación de la Reforma Protestante. Sola fide, sola fe. No hay que hacer obras, no hay que hacer méritos, solamente a través de la fe en Jesucristo. La salvación es fe en la obra de Cristo. Esto debe quedar claro en esta mañana. Cuando todo lo que hemos considerado en esta mañana requiere que recordemos por qué Cristo nos dejó en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, de cada iglesia local en medio de esta pandemia? No nos ha dejado en la tierra para que nos entreguemos a las diversiones, que nos pongamos cómodos. Somos la iglesia del Señor. Hemos dicho al principio, la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Una verdad que debe ser proclamada, una verdad que debe ser levantada en alto. Por tanto, nadie, ninguno de nosotros debía avergonzarse de identificarse con Cristo y de llamarse cristiano en su trabajo, en su comunidad y en su familia. Somos la iglesia del Señor y como tal debemos seguir siendo pilar, columna, fundamento de la verdad del Evangelio, de la verdad de Jesucristo, de la verdad de Dios. Nosotros somos deudores de todo el mundo. Si el Evangelio ha llegado a nosotros, no tenemos el derecho de reservarlo solamente para nosotros. Si el Evangelio ha llegado a tu vida, tienes la obligación de poder compartirlo con otros. Las buenas noticias son para ser compartidas, no para ser guardadas. Debemos poder repetir, tal como el apóstol Pablo lo hizo con tanta pasión, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quisiera terminar con una ilustración. Si usted estuviera a bordo de un barco, en el momento en el que en alta mar se levante una tormenta grande y el barco se esté hundiendo, lo último que usted puede hacer es tomar una almohada y acostarse tranquilamente y cómodamente. No, usted estaría muy desesperado intentando salvar su vida. Hay muchas personas que están en una situación difícil en este momento. Su barco se hunde. El barco de su familia, el barco de su matrimonio, el barco de su vida está por hundirse. Alguien tiene que darle esta noticia, esta buena noticia. Tiene que compartir esta noticia con esa persona para que ese barco no se hunda, sino salga a flote. Necesitan al Salvador, a Jesucristo, el Señor. Por tanto, nosotros, hermanos, no creemos en un plan, creemos en una persona, no seguimos algún método humano, seguimos a Cristo. No nos hacemos miembros y creemos en una religión, sino que
creemos y nos sostenemos en el Redentor, en Jesucristo. No se trata de cuánto creamos o no, sino, hermanos, de decir que nosotros confiamos en Cristo y no estamos avergonzados del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición. Pedimos, Señor, que tú guíes nuestros pasos y nos permitas, Señor, compartir, proclamar este Evangelio, defender el Evangelio, Señor, y levantar en alto la verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder vivir el Evangelio día a día. Rogamos, Señor, tu ayuda, tu guía, Señor, que tú nos sostengas, Señor, y no permitas que nos desanimemos, sino que sigamos adelante. Señor, aún en medio de esta pandemia, te bendecimos, te alabamos y te agradecemos en esta mañana. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.